El día de hoy les voy a presentar el dimensionamiento fotovoltaico en PV-SIS para un caso off-grid. El contenido será la descripción del caso, el esquema del caso, la implementación del software, simulación y finalmente las referencias. Bueno, el caso off-grid será un proyecto fotovoltaico con una potencia aérea promedio de 6,44 kilowatts. Este proyecto se encuentra en la zona no interconectada de la localidad de Pizarro, en el municipio de Bajo Audó, Chocó. Se realiza con el fin de alimentar a 15 usuarios del área rural del municipio. Para realizar el estudio contamos con un esquema el cual nos indicará cuáles van a ser las entradas y salidas del sistema, por lo cual para las entradas tenemos que ingresar ciertos datos, lo cual son para la parte técnica, el tipo de caso de estudio, el nombre y ubicación del caso de estudio, orientación del panel deseada, la curva de demanda diaria, configuración del almacenamiento, módulos y controlador. Para la parte económica encontraremos que necesitamos el catálogo de precios de baterías, módulos y controladores, datos económicos del sistema en general, por ejemplo inversión, cargos, etc. Enseguida estos datos los ingresamos al programa PVSys y después de ciertas funciones encontramos la salida, lo cual en la parte técnica encontramos características de la zona, esquema típico del diseño, características del arreglo fotovoltaico, pérdidas del arreglo fotovoltaico, detalles del sistema de producción y para la parte económica encontramos resultados económicos detallados, flujo de caja anual, flujo de caja acumulativo y asignación de ingresos. Bueno, al abrir el programa se nos abrirá esta ventana en la cual encontramos tres tipos de caso de estudio. El caso on-grid y el off-grid serán los que estudiaremos. El recuadro de proyectos recientes y además de ello encontraremos preguntas frecuentes, tutoriales en video acerca del programa y también podremos además de ello cambiar el lenguaje entre otros. Enseguida daremos clic en el caso off-grid. Al dar clic en el caso off-grid, primero seleccionaremos el nombre de ubicación del caso de estudio. Para el nombre daremos clic en este recuadro y para la ubicación del caso de estudio podremos abrir una que está en la base de datos ya predefinida o si no, una nueva. En este caso daremos clic en abrir una. Al dar en abrir se nos abrirá este recuadro de lugares predefinidos y podremos buscar por nombre o por región. En nuestro caso, el nuestro era Pizarro y lo encontramos en la base de datos predefinida, por lo cual podemos darle OK para continuar, abrir para ver los datos del sitio o nuevo si no lo encontramos. En nuestro caso le damos abrir. Si le damos a abrir, encontramos el nombre del sitio, el país, la región, coordenadas, la base de datos de la cual queremos que se extraigan los datos del sitio, Meteonorm, NASA, PBGIS, NRL, puesto que puede que con alguna de estas no funcione, escogemos otra. Enseguida le damos importar. Luego nos dirigimos a Meteo mensual. Al abrir Meteo encontramos la radiación horizontal global y radiación difusa horizontal, temperatura, velocidad del viento, entre otras, durante todo un año. Asimismo, tenemos que escoger las unidades de radiación, para este caso kilowatt sobre metro cuadrado sobre mes. Enseguida podremos dar en guardar y continuar. En caso de que su sitio no se encuentre en la base de datos predefinida, se nos dirigirá al mapa interactivo en donde tendremos que seleccionar la ubicación del sitio. Enseguida podremos seguir el meteo mensual o si no, podremos guardar. Al darle en guardar se nos devolverá esta ventana y procederemos a elegir la variante. La variante, por decirlo así, son las características del caso de estudio. Entre estas encontramos la orientación del panel, las necesidades del usuario en potencia, la elección de las baterías, módulos y controlador. Primero daremos clic en orientación. En la orientación elegimos el tipo de campo
Aquí se despliega una lista, sin embargo escogemos el plano inclinado fijo con una inclinación del plano de 25 grados, un azimut de 20 grados y enseguida escogimos la optimización con respecto al rendimiento de radiación anual para que sea constante. Enseguida damos OK. Luego regresamos a la ventana y ahora procedemos a elegir las necesidades del usuario. En las necesidades del usuario, en caso de que conozcamos el consumo de cada carga de la instalación, las elegiremos. Sin embargo, en caso de que no, le haremos clic en otro perfil. En otro perfil, elegiremos la curva de demanda. Aquí, perfiles diarios, constante durante todo el año. Para el perfil diario necesitamos de la curva de demanda, por lo cual la tomamos de Elipse. Elipse es el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas y se encarga de identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas para las zonas no interconectadas. Ingresamos en este link y aquí sacamos el perfil diario o promedio en un mes. Para este caso, abrimos el documento, encontramos esta curva y aquí sacamos los puntos y luego la modelamos en Excel para ver si se parecía. Efectivamente se parecen. Luego procedemos a meter estos datos en el programa. Sin embargo, también encontramos que era demasiado grande, por lo cual elegimos pasar estos datos a watts. ¿Por qué en watts? Si vemos aquí, la gráfica está en watts y si fuera en kilowatts, esto pasaría a ser megavatios, dependiendo también de si está en kilowatts. Por lo cual decidimos dejarlo en watts. Encontramos en esta parte herramientas importantes como estas de multiplicar y añadir. Si aquí por ejemplo colocamos 10 y le damos elaborar y tenemos elegido multiplicar, se va a pasar a 2370. Si por ejemplo es añadir, se pasa a 247. Enseguida vamos a ver los gráficos. El primer gráfico que encontramos es a cada hora, en la cual se encuentra la potencia en cada hora del día. El siguiente es el de diarios. En el de diarios se encuentra la potencia en todo un mes de 30 días. Y si pudieron observar, las gráficas anteriores estaban constantes, sin embargo en esta podemos ver que alcanza a resaltar aquí en enero, va subiendo, bajando, por lo cual se ve que de alguna manera el programa varía los datos por año. Ahora volvemos a la pestaña anterior y procedemos a elegir el sistema. Bueno, al abrir el sistema procederemos a elegir la batería. Cabe recalcar que es importante el catálogo de precios con tal de que encontremos elementos que sean vendidos en el mercado. Por ejemplo, este lo sacamos de SolarText y aquí encontramos el link. Tenemos que seleccionar los datos que están en círculo, los cuales son ingrese el PLOL aceptado, 5%, los días de autonomía, 1, el voltaje de la batería, 48, y la batería que vamos a escoger. Aquí de una nos aparece que necesitamos 4 baterías en serie, baterías en paralelo, son 3 para esta potencia que es sugerida, con esta capacidad sugerida. ¿Qué pasa si lo cambiamos a 24? Si lo cambiamos enseguida a 24, se nos cambian el número de baterías en serie y en paralelo y nos aparece aquí un mensaje. Aquí en este recuadro siempre nos van a aparecer los mensajes de error.
Por ejemplo, si no sabemos qué es el PLOL aceptado, es la probabilidad de que un usuario se quede sin energía, por lo cual aquí de una lo colocamos pues, en el 5%, bajito. Los días de autonomía, bueno, eh, aquí aparece también. Y cabe recalcar que a lo largo de todo el programa se encuentran estos elementos de ayuda. Ahora los módulos y el controlador. Primero se escogen los parámetros que son señalados en rojo. En recuadros, la potencia planeada se elige automáticamente de aquí y se procede a elegir los módulos, los cuales fueron Canadian Solar de 400 vatios, 37 voltios y un controlador MPPT Victron de 2600 vatios, 48 voltios, 45 amperios. Aquí de una me aparece el número de módulos en serie en paralelo. Encontramos que el módulo se encontraba en internet y valía $298 y también el controlador, el cual valía 408 euros. Bueno, estas páginas de internet, además del precio, nos dan el datasheet, lo cual es importante a la hora de verificar que los datos que encontramos, que los módulos y, bueno, controladores o baterías que elegimos se encuentran en el mercado. Por ejemplo, aquí al elegir el módulo fotovoltaico de 400 vatios, le damos a clic en abrir. Eh, Aquí encontramos que para un IMP, eh, bueno, 400 voltios, IMP 9.20, aquí es similar a 908. El BMP 44.1, aquí encontramos que es 43.5 voltios, lo cual es muy similar. También estos datos se pueden modificar. Para la batería también se puede modificar valores como el SOC simplemente dándole aquí en abrir. Ahora para el controlador, ¿qué pasa? Encontramos lo mismo, una capacidad de 2600 vatios para un voltaje de 48 voltios con una corriente de 45 amperios y un voltaje máximo de entrada de 150 voltios. Bueno, de una nos saltamos al esquema simplificado, puesto que respaldo de sistema diésel no tenemos. Encontramos aquí el arreglo de fotovoltaico, mm, la fuente diésel, las baterías, el controlador. Aquí encontramos el arreglo para el fotovoltaico. Encontramos que no hay sistema diésel, bueno, las baterías, aquí están el número de baterías y cómo deben estar conectadas y bueno, el controlador. Enseguida le damos clic en OK. Listo. Ahora ya está nuestro sistema configurado y le podemos dar en ejecutar simulación. Al darle a ejecutar en simulación nos aparece esta ventana en la cual podemos elegir cerca de 11 gráficos, además de tablas, un informe y gráficos predefinidos, entre otros. Bueno, el caso es que encontramos esas primeras cuatro gráficas, las cuales son energía incidente de referencia en el plano colector, esto ya lo hemos visto, producciones normalizadas por kilovatio instalado. Mm, Vemos la energía no utilizada en este gráfico, por ejemplo, la energía suministrada por el usuario durante un año. Encontramos la producción normalizada y factores de pérdida de potencia nominal. Y también, bueno, encontramos la proporción de rendimiento y fracción solar. Cada otro encontramos en la distribución de irradiación incidente, cola de distribución de irradiación incidente, temperatura del conjunto versus irradiación efectiva, diagrama de entrada y salida. Ujú.
Sin embargo, bueno, también aquí encontramos las últimas tres, las cuales son las energías diarias a la salida del conjunto, distribución de potencia del conjunto, distribución diaria del estado de carga. Una gran falencia que encontramos en el programa es que las gráficas por lo general aparecen muy borrosas, por lo cual no se alcanza a ver al copiar el pantallazo de la misma. Ahora procederemos a elegir la evaluación económica. En la evaluación económica tenemos que elegir los datos que aquí eh, enunció. Por ejemplo, el precio unitario de cada módulo, aquí se va calculando, el precio de los estudios y análisis, instalación, el seguro, se lo conoce. Y también cabe recalcar que aquí en estas ayudas nos aparecen diferentes ejemplos de cómo ingresar los datos. Por ejemplo, si no tiene la noción de algún dato, aquí puede sacarlo y más o menos calcular. Ahora procederemos a los parámetros financieros. Aquí también es importante que lo colocamos en dólares. Bueno, aquí ya tenemos, de antes teníamos nuestro precio, nuestro costo anual. Lo vamos a calcular. Esto ya se calcula. Bueno, aquí la vida del proyecto 20 años. El año de inicio 2022. La inflación. Estos datos son los que se van llenando. Asimismo, también tenemos ayudas aquí que nos dan una idea de cómo llenar eso. Eh, Nos da para nuestro estudio una inversión total de este valor, fondos propios, este subsidio es $1000 y bueno, sacamos un préstamo de 5 años de $714.99. Aquí nos aparece un pequeño gráfico de cómo ha proporcionado eso. Ahora la tarifa. Bueno, para la tarifa la sacamos del documento de Superservicios colombiano, mm, el documento de las zonas no interconectadas, el diagnóstico de la prestación del servicio de energía eléctrica para 2019. De aquí extraemos esta tabla en la cual encontramos la tarifa para estrato 1 del municipio de Bajo Agudo Chocó con 258.77 pesos. Este valor lo pasamos a dólares puesto que lo teníamos anteriormente en dólares. Aquí está en dólares. Y aquí seleccionamos, bueno, tarifa fija, puesto que fue la que seleccionamos. Y aquí metemos el valor. Ahora procedemos a ver los valores obtenidos financieros. Bueno, enseguida nos aparecen los resultados financieros. Aquí encontramos los costes de la instalación, CAPEX, financiamiento, los gastos, retorno de la inversión. Encontramos datos importantes como el LCOE, este indicador, criterio. Encontramos el valor presente neto, el periodo de recuperación y el retorno de la inversión. Asimismo, bueno, aquí encontramos esta tabla con diferentes datos. Encontramos que a partir del 2036 ya se pone todo positivo. Puede que si los gastos, los costos, las inversiones no están bien distribuidos, aquí nos aparece que el proyecto esté inviable, por lo cual tenemos que volvernos y revisar aquí en inversión y cargos, en parámetros financieros, tarifas, los valores para que el estudio sea posible. Enseguida vamos al flujo de caja anual. En el flujo de caja anual encontramos esta gráfica en la cual al principio, bueno, el estudio iba en bastantes pérdidas, luego ya hay un poco de ganancia, aquí pérdidas y todo en verde. Bueno, ahora el flujo de caja acumulativo. En el flujo de caja acumulativo encontramos pérdidas en estos años y aquí ya encontramos ganancias. A partir de este año ya empieza a ser viable el proyecto. Ahora la asignación de ingresos. En la asignación de ingresos encontramos los diversos gastos y beneficios del proyecto, por ejemplo, lo que se ha destinado al mantenimiento, préstamo, beneficio neto, cargos bancarios y seguro. Aquí se puede cambiar el año, por ejemplo, aquí es el promedio de todos los años. Ahora le damos en OK. Aquí finalmente vamos al diagrama de pérdidas.
En el diagrama de pérdidas encontramos este gráfico, sin embargo no se ve muy bien el pantallazo, por lo cual aquí lo expandimos y podemos ver el valor de la irradiación horizontal global, el factor IAM en global, conversión fotovoltaica, la eficiencia de STC, encontramos valores de los módulos, baterías, y también, bueno, el convertidor. Encontramos estos valores aquí. Finalmente, encontramos las referencias que usamos a lo largo del proyecto. Muchas gracias por su atención.